tardes a todas y a todas. Bienvenidos a esta trilogía que tenemos pensado en conjunto con la Escuela de Informática y el Departamento sobre diferentes charlas que van a estar enfocadas a diferentes áreas como tal. En esta oportunidad estamos organizando este evento en conjunto con el Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil y Computación y tenemos un gran invitado que presentaré a continuación. Ya, pero antes de esto, el director de escuela nos va a decir algunas palabras. Don Mauro, por favor. Muchas gracias. Muy contento de ver a varios y a varias que por lo menos ahí veo la fotografía. Como decía el señor Víctor Escobar, estamos dando inicio a este ciclo de charlas en la cual queremos, ante todo, tener una vinculación, sobre todo con los titulados de nuestra escuela de informática. Aquí vamos a encontrarnos con estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática, también de la carrera de Ingeniería Civil en Computación, mención informática, y también le damos la bienvenida a los estudiantes de Ingeniería Civil en Ciencia de Datos, que actualmente están cursando el tercer nivel de nuestra carrera. Es un placer poder verlos o saber que están conectados. ¿Ya? Ahí veo a don Christopher Alexis Márquez, que hace tiempo no lo veíamos. ¿Ya? Y al profesor David Castro también le damos la bienvenida, que se está uniendo a esta conferencia. Creo que es muy importante para la Escuela de Informática tener la retribución de parte de nuestros ex alumnos, los titulados que hoy en día nos pueden comentar cómo está el mundo laboral, cómo le ha ido, qué es lo que han podido adquirir. Yo creo que esta parte de lo que hoy día don Juan Guerra nos va a compartir también es muy valioso, porque nosotros en la universidad muchos aspectos lo vemos desde el punto de vista teórico, pero ahora nuestros titulados, nuestros egresados, nos dan la visión práctica hacia dónde apunta la carrera, lo cual obviamente le da un valor agregado. Desde ya agradezco al expositor y a los que vendrán y a los que se animen a contarnos qué están haciendo en el mundo laboral. Así que desde ya, muchas gracias al expositor y a todos los que están presentes. Desde la Escuela de Informática siempre estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, señor director, por sus palabras. Antes de dar inicio a esta gran charla que tiene preparado Juan Guerra Avilés sobre ciberseguridad, solamente dos detalles. Por favor, mantener los micrófonos en silencio para no interrumpir el relato que pueda hacer Juan, y cualquier duda o consulta a través del chat, que al término de la charla o la exposición que realice, se irán leyendo y preguntando aquí al entrevistado, charlista, webinar, como quieran llamar. Bien, sin nada más que decir, le damos la bienvenida a Juan Guerra Vilés con su charla de ciberseguridad. Por favor, Juan, puedes compartir y comenzar. Muchas gracias a todos, muchas gracias también por las palabras. Y bueno, primero que todo comentarles que estoy muy agradecido de esta instancia, pues si bien es cierto, es la primera presentación que hago de manera tan masiva, por lo que estoy viendo ya 62 participantes y van aumentando, así que les encargo los nervios, pero siento que es necesario, o por lo menos para mí, poder comentarles un poco de lo que estamos viviendo hoy día, quienes estamos trabajando en ciberseguridad. De hecho, por eso es que le puse como nombre a la presentación la letra chica y el dilema de la capa 8, precisamente, sobre todo en este último, porque uno de los puntos con los cuales más nos toca trabajar tiene que ver con las personas, y eso implica un desarrollo muy relevante de nuestras habilidades blandas. Para ello, bueno, obviamente voy a compartir la pantalla y mostrarles, empezar directamente con mi presentación. ¿Por lo visto se ve bien? Vamos entonces. A ver, dentro de esto, primero, obviamente lo que vamos a ver hoy día
vamos a empezar, un disclaimer, es como parte, para lo personal por lo menos, cosas que personalmente siento que debo dejar estipuladas para poder empezar a dar una charla, presentarme. Finalmente, no, obviamente no todo el mundo me conoce. Después dar algunas definiciones que muchas veces se mencionan tanto en las redes sociales como en los medios, la prensa, etcétera, etcétera, y que aprendamos a distinguir un poco ciertas diferencias, pues hoy en día hay conceptos que de repente la gente asume y que son exactamente iguales. El caso más práctico es que cuando se menciona el concepto hacker, la gente cree que sí o sí es algo negativo y que realmente el hacker, por dar un ejemplo muy, muy sencillo, el hacker que es como un símil a un otaku, es fanático de algo y va a buscar ¿cómo se llama? Resolver un problema o hallar algo que esté en contra de lo estipulado, digamos, pero no necesariamente pasando a llevar una ley, no necesariamente pasando a llevar alguna norma o alguna regla o moral, etcétera. Después darles un contexto bien amplio de la ciberseguridad. Esto hay que tener claro, la charla de hoy día, como es orientada principalmente a estudiantes, es que sepan a muy alto nivel principalmente qué tan transversal es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, la idea es mostrar y contarles sobre todo el qué abarcamos y cómo, y obviamente que va parte dentro de esta presentación, son las letras chicas. ¿A qué me refiero con letras chicas? A que, como lo digo generalmente a modo de broma con mis pares, tiene que ver con esa letra que nunca apareció en la matrícula o que nunca apareció al momento que tú la firmaste y que decidiste estudiar una carrera. Y no me refiero solamente a informática, me refiero también a ingeniería industrial, a comercio exterior, a la carrera que exista. Siempre te vas a encontrar con una letra chica o con un panorama que jamás esperaste como estudiante y que de repente te diste cuenta y llegó un momento en que dijiste, ¿en qué diablos me metí? Y la idea es, por lo menos de los que trabajamos en ciberseguridad, o en riesgo tecnológico, para ser más exacto, eh, que se entienda, o por lo menos que sepan a qué se pueden enfrentar. Y no solamente en temas de riesgo tecnológico, sino que en la vida laboral misma. Después, bueno, les comentaba, y con qué se encuentra finalmente con algunos tips para poder relacionarse un poco más con los temas de ciberseguridad. Y cuando me refiero con estos temas, no me refiero solamente a la parte técnica, sino que también al desarrollo de las habilidades blandas que tenemos que tener presentes para poder manifestar o más bien gestionar nuestras actividades. Les pongo un ejemplo bien práctico. Es muy distinto cuando tú tienes que, si tú le quieres manifestar a un negocio que no tiene ningún conocimiento técnico, de, por ejemplo, un cifrado seguro, este candado verde que tú ves en el browser, sea Firefox, sea Chrome, etcétera, etcétera, si le explicas muy técnicamente a alguien de ese rubro de qué es un cifrado, no te va a entender nada, pero si tú lo ejemplificas con algo más simple o si tú lo sabes llevar a términos más sencillos, esa persona va a entender, pero sobre todo le va a quedar claro cuál es el riesgo al cual está enfrentando. Hay que tener presente, chicos, y chicas, que lo que estamos viendo hoy en día en todos los temas tanto de ciberseguridad, de riesgo tecnológico, de seguridad de información, etcétera, etcétera, todo va englobado en un concepto llamado riesgo, que es básicamente la posibilidad de que un suceso fortuito y que cause muchas veces inconveniente, tanto a una persona como a una organización, suceda. Entonces, vámonos de lleno con la presentación. Que, primero quiero dar un disclaimer. Está además decir que todas las opiniones que están vertidas en esta presentación son de mi responsabilidad. Es decir, todo el contenido que aparece acá es mío. Ojo, acá no estamos hablando de propiedad o de derechos de autor. Estoy hablando de que lo que aparece en esta slide es mía y de hecho, y por problemas de fuerza mayor, no pude tampoco validarlo con otras entidades.
Por lo tanto, no necesariamente representan la opinión tanto de los equipos con los que he trabajado, las empresas con las que he trabajado, como de la universidad. Segundo, tener claro que el público objetivo de esta presentación van a ser estudiantes y personas naturales que les interese saber la situación actual de los profesionales de la ciberseguridad. Y bueno, van a ver algunos ejemplos, algunas historias que van a ser, si bien es cierto, van a estar basadas en hechos reales, en estricto rigor van a ser ejemplos muy generalizados o ficticios. Entonces, eso mismo también va de la mano con este descarte, con toda relación con tanto organizaciones como la misma universidad. Aparte, y esto, bueno, los que me conocen saben muy bien cómo soy, es muy probable que maneje un lenguaje más soez, coloquial, o en estricto rigor me ponga a lanzar alguna mala palabra o chuchada, un pático frey, qué sé yo. Y la idea es que no se sientan bajo ninguna circunstancia ofendidos. Bueno, desde acá hay muchas personas y a las cuales de verdad agradezco totalmente el apoyo que me prestaron desde que se publicó esta charla, se hizo pública, perdón, y saben que el lenguaje que manejo jamás lo voy a hacer con una intención de molestar al otro, sino que simplemente de que una persona se ría o por lo menos se sienta más cómoda o o que se rompa el hielo, necesito rigor. Entonces, eso quiere decir que este humilde y obeso presentador va a buscar contar su historia laboral de una manera bastante transparente. O sea, acá todo lo que quiero contarles, todo lo que quiero manifestarle a ustedes va a ser de una manera tal vez poco políticamente correcta, como diría en algunos casos. Por lo mismo, y dado los puntos que mencionaba anteriormente, ya desde ya se solicita de antemano que toda sugerencia, reclamo, etcétera, etcétera, lo vean directamente con el responsable de todo esto que está ocurriendo, habló recién de Don Vic, no, pero no, mientras soy yo. Obviamente lo pueden hablar directamente conmigo. Y que fue lo que mencioné al principio, desde ya les pido un poquito de paciencia también, o consideración, pensando que esta es la primera presentación que hago de manera tan masiva. Entonces, eh, es complejo para uno el mostrar un panorama que tiene tanto de qué hablar, o tanto de qué debatir, o tanto que refutar muchas veces, y donde aparecen también los famosos haters en muchas ocasiones. Y esto es parte también de la primera vez. Bueno, para mostrarles quién soy, bueno, y pueden apreciarlo. No, la verdad, mi nombre es Juan Andrés Guerra Avilés. Hoy en día estoy trabajando como analista senior de riesgo tecnológico y ya llevo, pues, gracias a Dios, casi 9 años. El 10 de julio cumplo ya los 9 años. He trabajado principalmente en control de accesos, en temas de seguridad perimetral, asesorando proyectos, que es básicamente indicarle a un proyecto informático, a un proyecto X, qué riesgos se pueden apreciar, sobre todo desde el punto de vista de tecnología. Hoy en día me encuentro gestionando temas de riesgo tecnológico. Em, eh, He trabajado afortunadamente en grandes empresas, en entidades tanto aeronáuticas como financieras, y eso también me ha permitido estar, sobre todo en la parte financiera, como decimos en buen chileno, donde las papitas queman, donde las piedras queman, porque es ahí donde hoy en día se aprecia que hay un impacto económico y un impacto de distintas índoles, reputacional, impacto funcional e impacto de día a día, lo que se llama continuidad de negocio, que lo vamos a ver más adelante, etcétera, y que finalmente eso también permite, como solemos decir muchos de nosotros, desarrollar cuero de chancho, que eso quiere decir que ya se nos curte la piel, no nos queda lo suficientemente dura para poder estar mejor preparados, o por lo menos para estar atentos a lo que se pueda venir.
Además, he participado en simposios relacionados con la Organización de Estados Americanos, con la OEA. Y bueno, acá también hay mucha gente de mi generación o de generaciones que nos conocieron que en la universidad que éramos bastante bulliciosos en el patio C durante los años 2007-2012. Años bastante marcados por lo demás por paros, por tomas, entonces créanme que el ruido era mucho más relevante. Ahora, contándole un poco más de mí, he mostrado algunas certificaciones que vamos a ver más adelante de qué tratan. Certificado obviamente en dar jugo en el patio C. Cuento con una certificación en hacer de cajarito versión fruna. Esta fecha de eternidad queda mucho. Sacerdote del arte del Melvin. Doble versión a cuenta de Baymax. He enfrentado a tiranosaurios Rex, fracasando obviamente en el intento. En el periodo de cuarentena estuve trabajando bueno, trabajando remoto hasta el día de hoy, pero dentro de mi jornada de jugo me las da el tío Luca, que fue el año pasado, y tuve la bendición de ser digno de portar la gran Mjolnir. ¿Por qué comento esto? Porque se van a encontrar muchas veces las charlas, sobre todo las charlas más formales, con muchas personas que van a estar indicando las certificaciones con las que cuentan, porque para el rubro, queramos o no, y no solamente para ciberseguridad, sino que para muchos otros rubros también, eso de repente le da mucho más peso al exponente. Acá el único peso que tengo es la guata y la papada, y sería. ¿Vale? Ahora, entremos un poco en terreno para hablar netamente de tanto de ciberseguridad o para que sepamos a grandes rasgos de qué es lo que vamos a hablar. Entendamos primero que todo qué es lo que es la seguridad de la información. En estricto rigor, la seguridad de la información lo que busca, como dice su nombre, es proteger todo tipo de activo o todo tipo de contenido que tenga información que sea relevante para una organización. Eso puede ser tanto digital o intangible como física tangible, que tiene que ver principalmente con temas de seguridad física, pero a la vez de que esta información se mantenga lo más íntegra posible, es decir, que si tú quieres acceder a ella, no haya sido modificado salvo que esa persona haya tenido acceso. De hecho, hay un concepto bien interesante y que por lo menos nosotros manejamos harto, que se llama la triada CIA o CIF, que habla precisamente de que todo activo que maneje información tiene que cumplir con tres principios: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad, en términos muy sencillos, quiere decir que la confidencialidad es solamente las personas que cuenten con el acceso van a poder ingresar. La disponibilidad, que la información tiene que estar en el momento que yo quiera consultarla, y hay integridad, que la información no tenga que por qué haber sufrido modificaciones si yo la quiero consultar. Entonces eso básicamente lo que nos quiere decir es que toda esta información, todo esto todo esto que tiene algo relevante para una organización, que por algo se le llama información, debe cumplir con esos tres principios. Ciberseguridad. ¿Y por qué en este gráfico aparece un poco más reducido de la tecnología de la seguridad de la información? Porque resulta que la ciberseguridad, en estricto rigor, no solamente vela netamente por el ciberespacio o como queramos decirlo, por temas de hackeo, sino que también, junto con la seguridad de la información y con otros temas también, tiene relación con la continuidad del negocio, que es básicamente que todo nuestro día a día, la continuidad de lo que estamos haciendo se mantenga, que no se caigan sistemas, o que si se caen se recuperen en el menor tiempo posible. También forma parte de la ciberseguridad, porque finalmente si un sistema o un servicio o lo que sea es hackeado, podría detener la continuidad. Podría, por ejemplo, lo que pasó en su momento con la clave única, que no sé si supieron todos ustedes que hubo una filtración
o más bien se hallaron vulnerabilidades relacionadas con la clave única. Y por lo tanto, eso causó mucha conmoción en la población, mucha conmoción en la gente. Pues finalmente eso, eh, ¿en qué sentido tuvo la operación? En que hubo que, tuvieron que dejar de lado momentáneamente el día a día y eso los obligó también a ver qué acciones iban a tomar, tanto legales, tanto reputacionales, tanto tecnológicas, entre otras. Y que eso tiene mucho que ver con la gestión del riesgo, porque la gestión del riesgo es mucho más holística, mucho más transversal de lo que ustedes creen. La gestión del riesgo no tiene que ver solamente con pérdidas de lucas, tiene que ver también con problemas legales, tiene que ver con problemas de gente, de recursos humanos, tiene que ver con problemas reputacionales, tiene que ver con problemas culturales inclusive. Cuando hablamos de un riesgo, como le mencionaba hace un ratito, esa incertidumbre de que algo pudiese ocurrir y de cómo nosotros lo gestionamos, cómo lo abarcamos para poder mitigarlo, nos indica de que el foco que nosotros como personas que trabajamos en el rubro debemos estar ahí pendientes de qué posibilidad hay o qué hallazgo podría haber si es que se implementa algo de X manera. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgo tecnológico, estamos hablando principalmente de estas posibilidades, pero enfocadas a tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, no solamente estamos hablando de vulnerabilidades, no solamente estamos hablando de brechas, no solamente estamos hablando de malware, de ransomware, que este software malicioso que lo que hace es tomar la información de tu computadora y cifrarla de manera que tú no tengas cómo acceder a ella y que te pida o te exija más bien un pago por lo general en bitcoins, de hecho la gran mayoría de las veces en bitcoins, y que finalmente lo que te está diciendo es, oye, es secuestrar información. Y por lo tanto muchas veces cuando esta información es necesaria, tú detienes la continuidad del negocio. Tú estás deteniendo el negocio. Caso práctico, un ejemplo bien relevante que ocurrió hace unos años atrás, que yo creo que muchos de ustedes recuerdan lo que pasó en el Banco de Chile, en lo cual efectivamente ellos sufrieron de un ciberataque que a través de una red distinta a la red de Internet que nosotros conocemos, robaron aproximadamente, o por lo menos lo que se declaró, 10 millones de dólares. Pero para ellos lo que hicieron primero fue hallar estas vulnerabilidades, hallar dónde se podía detener el negocio y por lo tanto hubo mucha gente que ni siquiera pudo trabajar, mucho personal, gente que está de cara al cliente, o sea, para que se entienda el nivel de importancia de lo que estamos hablando. Eh, lo que finalmente ocurrió fue que el banco, parte del servicio que entrega el banco estuvo detenido. Y eso tiene que ver precisamente con tiene que ver precisamente con el concepto de la continuidad de negocio, de que lo que yo estoy haciendo se mantenga en el tiempo y que en lo posible no decaiga o inclusive mejore. ¿Vale? Y teniendo estos conceptos, bueno, relativamente claros, porque obviamente en cada uno de ellos siempre tenemos que, yo inclusive, profundizar más. eh, Hay unos conceptos también que quería comentarles también para que se hagan ciertas diferencias. Lo que pasa, y lo mencionaba en un principio, es que hoy en día todo el tema de hacker se asocia negativamente. Cuando hablamos de hacker, de hackeo, etcétera, etcétera, lo que estamos diciendo, no, el hacker es mala persona, el hacker es un delincuente, el hacker es aquí, el hacker es acá, el hacker vulneró esto, el hacker destruyó esto, el hacker nos dejó sin sistema, etcétera, etcétera. Pero finalmente el hacker es alguien que ama la tecnología a tal punto que lo único que va a hacer es buscar alguna falla eventual y muchas veces inclusive la pueden reportar, la pueden notificar o simplemente por un tema puede ser o por un tema de autorreconocimiento o también de compartirlo con el resto, de compartir conocimiento, porque finalmente esto se convierte en conocimiento, eh, van a buscar eh, todas estas brechas que existen dentro de un sistema o dentro de una tecnología, e inclusive, y esto pasa gran parte de las veces, cómo poder mitigarla, cómo poder resolverla. La diferencia entre una mitigación y una resolución es que la resolución obviamente ya no es solamente que tú tapes un hoyo, sino que aparte
le colocaste, qué sé yo, la pasta muro, lo dejaste de manera que se vea como si nada hubiera pasado, o por lo menos en estricto rigor que ya eso no tenga ni siquiera cómo ser vulnerado o cómo ser penetrado, por lo menos por esa vía. Siempre van a haber vulnerabilidades y esto va, va muy de la mano con el tema médico. Hoy en día que estamos en pandemia, jamás en la vida íbamos a esperar que íbamos a estar situados en una pandemia o enfrentando un virus de una índole tan potente como el que estamos viviendo en este momento. Y tanto la biología, la naturaleza nos están diciendo, no, lo siento, estás equivocado, siempre te vas a encontrar con algo nuevo. Y eso pasa precisamente con las vulnerabilidades. Siempre van a aparecer vulnerabilidades nuevas. Pensando en eso mismo, la ciberdelincuencia, y que va de la mano con el concepto que voy a escribir posteriormente, tiene que ver ya directamente con concretar un delito. Puede ser un fraude, puede ser un robo, puede ser un secuestro de información o lo que sea, todo lo que tenga o que conlleve una consecuencia negativa o malintencionada para autofavorecerse o favorecer a una organización X. Hoy en día, por ejemplo, eh, son muy conocidas, por lo menos dentro de los que tenemos la fortuna de trabajar en esto, las llamadas APT, que tienen que ver con amenazas persistentes avanzadas. Y estas lo que hacen finalmente es buscar vulnerabilidades, buscar eventuales brechas en ciertas organizaciones para poder explotarlas. Y como son un grupo que se desconoce de cuántas personas son, pero que podría ser muy grande o muy reducido, pero que en estricto rigor están organizados como tal y están cometiendo ciberdelitos. Queramos o no, lo mismo que pasó con el Banco de Chile o las filtraciones de información que se ha visto este último tiempo, en muchas situaciones siguen siendo delitos, siguen siendo temas legales a abarcar y por lo tanto sigue siendo delincuencia en estricto rigor. Si la diferencia es que el concepto ciber está tan de moda que ya le estés colocando ciber a todos, que la ciberbotella, que el cibermouse, que el cibernote, que el cibersofá, etcétera, etcétera, pero finalmente sigue siendo delincuencia como tal. El concepto de ciberdelincuencia lo que hace es distinguir de que tú lo que estás haciendo es a través de un medio intangible. El cracker, por lo tanto, va de la mano con la ciberdelincuencia porque el cracker es el que va a buscar romper un software, el que va a buscar romper un programa de tal manera de que éste se pueda explotar tanto a nivel de una vulnerabilidad o de un bien, digamos, mal o bien intencionado. Va a depender mucho de, bueno, no sé si las actuales generaciones lo ha tocado vivir, pero nosotros por lo menos buscábamos muchos programas craqueados. El programa craqueado era un programa X que venía con una pequeña aplicación que lo que hacía era que esa aplicación fuese gratuita. Y el estricto rigor, queramos o no, eso es delincuencia, por muy duro que suene para muchos de nosotros, em, porque gran parte del software o gran parte de lo que está haciendo uso, o más bien la solución completa, viene precisamente protegida por derechos de autor, viene protegida por temas legales y eso al romperlo te causa problemas. El lamer es todo lo contrario. El lamer son las personas que básicamente al usar una aplicación X se creen hacker. Que creen que con tal de ver algo que ya vio todo el mundo, dicen, no, yo soy hacker, compadre, soy bacán, el papo, el manda más, el cototo. Y eso, por lo general, en el mundo de la ciberseguridad, de repente hace muchas veces que te miren en más o en menos y que finalmente hagan que, ¿cómo se llama?, te clasifiquen de alguna manera. Pero en estricto rigor, lo importante acá es que tengamos presente que si queremos trabajar, por ejemplo, en ciberseguridad o si queremos trabajar en el riesgo, más que caer en esa soberbia, tengamos presente que lo que estamos buscando es resolver algo o mitigarlo. Por lo tanto, pensando en estos puntos que acabo de mencionar anteriormente, el ethical hacker o el ethical hacking, más bien como concepto, lo que hace es buscar de maneras más adecuadas o correctas, sin tener que romper el negocio, sin que tener que irrumpir con la información o filtrarla, etcétera, etcétera, estas personas puedan hallar estas brechas, puedan hallar estas vulnerabilidades o estos riesgos, levantar la mano, decir, oye, tienes un problema en este lugar, te sugiero que lo rebares de este otro modo,
y así una organización pueda seguir trabajando en sus planes de mitigación de riesgo. Y asimismo vienen todos estos conceptos de Black Hat, White Hat, Grey Hat, e inclusive más colores, que tienen que ver con esto, van muy de la mano con los conceptos que le acabo de comentar, porque el Black Hat es la persona que intenta explotar algo de manera malintencionada. El White Hat, que va muy de la mano con el Ethical Hacker, que sombrero blanco en estricto rigor, que lo que hace es apoyar a una organización, a una entidad o a una o más personas para detectar riesgos y mitigarlos. Y el Grey Hat es esa persona que de repente lo hace con fines ya más personales y que desconoce si va a hacer algo bueno o algo malo. ¿Va? Entonces, contextualicemos un poco el tema de la ciberseguridad. Primero, mostrarles algunas noticias que se han dado en el tiempo. Por ejemplo, que ya se los comenté antes, el Banco de Chile, el Banco Consorcio, 6 años presentó una brecha, problemas también con aerolíneas, Cathay Pacific en 2018, las amenazas del ransomware que hasta el día de hoy siguen estando vigentes, web bancario en Google Play, o sea, en el fondo te vas a encontrar con una serie de problemas, de riesgo, etcétera, etcétera, que hasta pueden detener la luz en países como Ucrania, donde fue vulnerado de tal manera que detuvo un servicio tan básico como la luz en un país. Ahora, lo que les comentaba al principio, la clave única que estaba haciendo, tiene una vulnerabilidad que estaba siendo abusada por atacantes para distribuir contenido malintencionado. El robo del código fuente, no sé si, sobre todo ahora que L3, que fue, o más que L3, como un evento que ocurrió hace poco, se robaron el código fuente del FIFA 21, el motor del juego, eso que te permite ver por qué la gráfica es tan genial, por qué es tan bacán, entonces diciendo, chuta, cerraron esto, se puede manipular de un montón de maneras. Entonces, gente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciberseguridad? Es como, oye, ¿en serio no la estás considerando? ¿En serio no estás tomando en cuenta este punto? Por favor, es como cuando hablamos de repente, y por lo menos nosotros, como no solamente como seguridad, sino que es como gente que trabaja tanto en tecnología, en riesgo o en cualquier otro rubro, cuando levantamos algo que es relevante y que efectivamente implica un riesgo y lo miran en menos, y de repente te encuentras con un montón de noticias, como un montón de escenarios, estás diciendo, la dura, te agarraste mirando en menos esto, para darles algunos números. Se predice que para fines de este año, costos en daños de ciberseguridad son 6 trillones de dólares en un año. Trillones gringos son como 6.000 billones de dólares en terminología más, ¿cómo se llama? Más latinoamericana. Pero en resumen, lo que estamos hablando son pérdidas millonarias las que ocurre cada año por cibercrímenes. Y no solamente por temas de que se hayan robado algo, sino que porque tuviste una operación, porque una organización o una persona tuvo que pagar X cantidad de dinero por haber cumplido algo inconscientemente. O sea, hay un montón de riesgos relacionados con actividades intangibles que finalmente en las predicciones por lo menos paran en estos números. Ahora, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? ¿Y qué rol estamos cumpliendo? ¿Y a qué se atribuye la fama? O sea, a mí el hecho de, por lo menos, y esto ya es una opinión netamente personal, de ver 101 personas conectadas en esto, quiere decir que hay una fama, consciente o inconsciente, en la gente que trabaja en ciberseguridad y que pese a que no se hable tanto, es una rama de interés, o al menos, insisto, es una opinión netamente personal y puede que esté equivocado. Retomando un poquito la slide que les mostré hace un tiempo atrás, yo les había mencionado que habían varios tipos de riesgos, no necesariamente hackeos, que podían incidir con pérdidas o con daños por cibercrimen. Y bajo este punto nos vamos a encontrar con varias casuísticas relacionadas con gobierno. Por ejemplo, cuando hablamos de gobierno, entendamos que el gobierno no es relacionado con el Estado, con presidente, etcétera, etcétera, sino que con gobierno, con la gestión, el cómo tú estás llevando a cabo algo o cómo tú entregas las directrices, las reglas del juego para que, en este caso,
una gestión de riesgo, una gestión de ciberseguridad, una política de seguridad de información, etcétera, etcétera, se mantenga adelante y tú tengas claro cuál es el qué, el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, etcétera. Las personas que son hoy en día considerados tal vez lo más importante para las organizaciones, para las entidades, etcétera, etcétera, porque finalmente son ellas las que mueven la rueda del día a día, somos nosotros como personas las que vamos, las que finalmente estamos más bien bajo el riesgo de que se nos pueda manipular de tal manera que nosotros abramos una brecha para algo. Activos, cuando hablamos de activos estamos hablando, por ejemplo, notebooks, o sea, no solamente tecnología, la verdad. Estamos hablando también de cámaras de seguridad, estamos hablando de lo que tú llevas en tus cuadernos, o sea, todo objeto relacionado con y que contenga información. En este momento estamos hablando de activos. Control de acceso. También el control de acceso va muy de la mano. El cómo tú accedes no solamente a Windows o a una aplicación o a Facebook o a una red social, etcétera, etcétera, sino también cuando, por ejemplo, tú ingresas a algún edificio, cuando pasa un torniquete, cuando tú entras al metro. Seguridad física también finalmente lo que te dice es los controles que tú debes tener cuando vas a ingresar a información o a algo que contenga información, y la idea es tener un control sobre aquello de manera que esa información no pueda ser robada o tergiversada. Aplicaciones. Me salto seguridad física porque ya lo mencioné anteriormente. Aplicaciones tiene que ver con caso práctico, el smartphone, que está lleno de aplicaciones, está lleno de contenido, está lleno ¿cómo se llama? De posibles brechas, está lleno em, de posibles vulnerabilidades, está lleno de posibles inconvenientes o aberturas que una persona podría manipular de tal manera de obtener un beneficio propio de manera negativa. Los fraudes, por ejemplo, los robos de información muchas veces entran por un teléfono o entran por el mismo computador, el correo, y va muy asociado también con el punto 2, con las personas. Eh, no sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez del phishing, del smishing, de todo lo itching, del cyber itching, etcétera, etcétera, que tiene que ver precisamente con cómo un ciberdelincuente, una persona malintencionada, va a buscar tomar un activo o tomar algo o manipular a algo o a alguien de manera malintencionada con tal de obtener un beneficio. Y eso muchas veces también lo pueden hacer a través de redes. Cuando hablamos de redes y telecomunicaciones, estamos hablando que el router, que el switch, que el modem, o sea, todos esos dispositivos que la señal de Wi-Fi, etcétera, etcétera, esos dispositivos que nos permiten establecer una conexión eh, intangible unos con otros, que nosotros, por ejemplo, ahora mismo podamos establecer este webinar. Después desarrollo seguro, y va muy de la mano también con los puntos anteriores, sobre todo con aplicaciones, porque la idea es que si tú vas a desarrollar una aplicación, y esto va principalmente a los estudiantes de seguridad, o sea, perdón, de ingeniería en informática, muchos de ellos de seguro puede que estén trabajando o van a trabajar en desarrollo o en gestión de proyectos. El desarrollo seguro no necesariamente va de la mano con que tu código o que lo que tú estés desarrollando esté libre de vulnerabilidades, sino que también esté libre de riesgo, y eso también tiene que involucrar el negocio. Después, otro punto, otra casuística, la gestión de proveedores. Hace no mucho, les pido disculpas por no tener más detalles, pero en estricto rigor ocurrió que por culpa de un proveedor de servicio, Slack creo que era, se filtró una cantidad inmensa de información de usuarios porque se estaba publicando contenido en dicho sitio. ¿Y por qué menciono este punto? Porque el proveedor como tal, en este caso, no fue responsable de ese riesgo, sino que fue responsabilidad de quien publicó el contenido y no controló el acceso a esa publicación. Entonces, la gestión de proveedores también es un punto relacionado con temas de ciberseguridad o de seguridad de información, porque finalmente un proveedor de servicio, cuando hablamos, a ver, paréntesis, cuando hablamos de proveedor de servicios, entiéndase de que es una organización, una entidad o algo X, un tercero que le está entregando un servicio a cambio puede ser un pago, puede ser algo, de algo a cambio finalmente, lo que sea.
continuidad de negocio, gestión de incidentes, que fue lo que mencioné hace un ratito. La continuidad de negocio va muy de la mano con todos los puntos que hemos mencionado anteriormente, porque en algunos de estos, e inclusive de los que vienen también, pueden afectar el día a día, pueden detener una organización entera e inclusive causar un incidente que haga que todas las entidades que estaban pendientes de la continuidad se concentren ahora en cómo arreglar el cacho, cómo arreglar establecer y decir, bueno, terminemos esto lo antes posible y después mantengámonos, perdón, en la normalidad. Cumplimiento. Cuando hablamos de cumplimiento, no es nada acá y listo, cumplí con la meta, no. Cumplimiento, estamos hablando de que la gente que trabaja tanto bueno, no solamente en sí de seguridad, la verdad, sino que en el mundo laboral en sí, eh, tiene que entrar de lleno con controles o con leyes también, con normativas. Por ejemplo, las entidades bancarias, está la CMF, las entidades de telecomunicaciones están reguladas por la Subtel, perdón, etcétera, etcétera. Entonces tienen que también demostrarles tanto a ellos, tanto a un directorio o a otras organizaciones que las controlen, que están cumpliendo efectivamente con las reglas del juego que se mostró en un momento en el concepto de gobierno. ¿Y por qué eso? Porque finalmente eso te garantiza de que lo que tú estás haciendo efectivamente te permite llevar o mantener un control de los riesgos de una manera mucho más óptima. Gestión de vulnerabilidades. Esto lo separé de los puntos anteriores porque la gestión de vulnerabilidades también es un mundo aparte. Es un mundo gigante porque estamos considerando las vulnerabilidades como todo activo que pueda presentar una brecha. Y cuando hablamos de estos activos pueden ser las personas, pueden ser los computadores, pueden ser los sistemas, los desarrollos, etcétera, etcétera. O sea, lo separé un poco porque en estos dominios, por decirlo de alguna manera, porque finalmente la gestión de vulnerabilidades es lo que te obliga a meter mano muchas veces para indicar, ¿sabes qué? Estás mitigando o no este riesgo. Y esto también va de la mano para lo que es training y awareness o entrenamiento y concientización. Es algo que hoy en día está pasando mucho. Más del 99% de las brechas que se han roto no son porque una persona logró de la nada llegar a un sistema X, sino porque fue a través de las personas que lograron llegar. Y hoy en día, queramos o no, por muy duro que suene, el eslabón más débil somos nosotros, yo incluido. I más D. ¿Por qué le mencioné I más D? Y lo vamos a ver en el slide siguiente. Porque el I más D también implica que nosotros tenemos que estar bajo constante actualización, pero no solamente actualización, sino también investigación de lo que se está haciendo. Hoy en día, por ejemplo, se está dando muy duro a lo que tiene que ver con la parte biológica, la biometría, la identificación del pulgar, que tu teléfono te vea la cara y se pueda desbloquear. Y no solamente en 2D, sino que en 3D, como por ejemplo lo hace el mismo iPhone. Entonces, el I más D también, o también lo mismo, investigación matemática por los temas de cifrado, investigación legal, hoy en día que se está hablando tanto de la ley de protección de datos. La idea es hay una investigación que la idea es que busque cómo proteger a nivel legal, a nivel de un documento, de un estatuto, de una ley o lo que sea, que nuestros datos estén mejor protegidos. Y finalmente, que es algo también que es tendencia, que es muy relevante, es el IoT, el Internet de las Cosas, que es que nuestra tele, por ejemplo, esté conectada a Internet, que nuestro refrigerador, nuestra lavadora, nuestros dispositivos estén conectados y que muchas veces también te encuentras con vulnerabilidades. Hace unos años atrás, en TVN, si mal no recuerdo, contactaron a un especialista que demostró que a través del Internet de las Cosas podía penetrar en una casa, o sea, podía conectarse sin autorización alguna a la red de una casa y ver, por ejemplo, a través de la webcam de una persona que estaba ocupando el notebook. Javier Díaz, me parece, si mal no recuerdo, se llama el chico. Una persona que he tenido la oportunidad de conversar una que otra vez y de verdad que sabe muchísimo. Y él demostró que obviamente contaba con los permisos en su momento de la gente,
pero sin avisar en qué momento lo iba a hacer, contando, insisto, con el consentimiento, logró intervenir en la red de la casa, en la red, la red, digamos, computacional o informática, digamos, de la casa, en el modem, en el router o lo que sea, y poder ver lo que ellos estaban viendo, estando conectado desde un notebook fuera de esa casa, sin tener que la clave o más bien, sin que los dueños de casa le hayan pasado la clave para el Wi-Fi. Entonces, entrando un poquito más de lleno en esto, en la transversalidad de qué es lo que puede hacer tan especial a la seguridad, yo aquí tomé como referencia un framework, o framework entiéndase como un modelo, como un esquema, como una estructura, como una arquitectura, por decirlo de alguna manera, que lo que te permite es una gestión de seguridad mucho más óptima. Esto es un estándar norteamericano que lo personal por lo menos y muchos de los que trabajamos en esto recomendamos bastante, que tiene que ver con 5 principios, que son la identificación de un riesgo, cómo lo protegemos, cómo lo detectamos, cómo respondemos y cómo nos recuperamos. Y es bastante transversal esto porque aquí estamos hablando de leyes, como les mencioné anteriormente, la parte de cumplimiento, estamos hablando de especialistas en tecnología, que esto ya está más que claro con lo que se ha visto en los medios, psicólogos y periodistas, que uno se preguntaba en un momento, ¿y qué carajo pinta un psicólogo, un periodista en un rubro como este si lo que estamos trabajando es con computadores? Bueno, ¿y dónde dejáis a las personas? ¿Cómo tan pajarón, cómo tan idiota para no considerar que las personas son la voz más débil y tienen que tomar conciencia de que también son eventualmente pueden ser vulnerados y por algo siguen cayendo en el cuento del tío? Investigadores o forenses. Estos pueden ser tanto informáticos como de otra índole porque te permiten tener un punto de vista o como se suele decir en la industria, mirar fuera de la caja o mirar desde más alto nivel, cómo poder encontrar, por ejemplo, dónde o cómo o quién te hackeó o cómo fuiste vulnerado. Especialistas en negocio, lógico, sobre todo las empresas que son un negocio y que la idea es que tú, como especialista en riesgo, le digas dónde están esos riesgos, pero sobre todo, cómo pueden impactar al negocio. Y aquí quiero detenerme un poco porque esto va muy de la mano con algo que mencioné muy al principio, el cómo nosotros traducimos al negocio, cómo lo llevamos a un lenguaje más coloquial, ¿vale? Y así también te encuentras con gente que trabaja en salud, con gente que trabaja en riesgo, con gente que trabaja en marketing. O sea, el objetivo acá es que entendamos que esta es una visión sumamente transversal, ¿vale? Sumamente, ya no es solamente computadores, ya no son solamente servidores, ya no son solamente aplicaciones. Acá estamos hablando, por ejemplo, de leyes, estamos hablando de la ley de protección de datos, estamos hablando de la GDPR, que es una ley que se estableció en la Unión Europea para la protección de datos. Por eso es que ahora cuando nosotros de repente navegamos en un sitio web y nos aparece acá esa ventana enferma que dice, ay, necesito que usted apruebe estas cookies para que pueda seguir navegando. Anda, eso también a uno lo aburre, lo cansa, pero va muy de la mano con con esta ley de la Unión Europea, porque finalmente, si estás exponiendo algo en Internet, es porque lo estás exponiendo en gran parte, obviamente, puedes de repente restringirlo, pero lo estás exponiendo a todo el mundo. Y como lo estás exponiendo a todo el mundo, mejor estar preparado para el peor de los casos, y el peor de los casos en este caso es lo que pasó con esta ventana de las cookies. Y inclusive, no sé si hoy en día, por ejemplo, ustedes pueden ver en Google, pueden ver en Facebook, pueden ver en muchas redes que te dan la opción de descargar toda la información que tienes almacenado de ti. Y eso eso se debe precisamente a lo que estipuló la ley GDPR. Te puedes encontrar con otros riesgos, como les comentaba ya, bueno, especialistas en salud que también nos apoyan en la investigación de la parte, sobre todo la parte biométrica, el cómo poder interpretar un virus porque finalmente por algo el virus como tal se llama virus. Tienen, no recuerdo quién fue quién lo mencionó hace muchos años atrás, pero la tecnología finalmente
se puede asociar fácilmente con la naturaleza. Todo lo que hacemos hoy en día está basado en la naturaleza como tal, y eso nos permite a la vez también desarrollar soluciones a nuestros problemas. Y a la vez, eso, queramos o no, presenta grandes riesgos. Finalmente, todo lo hecho por el hombre puede ser destruido por el hombre. Y como tal, el apoyo de la gente en salud, el apoyo de la gente en riesgo, nos permite una visión más allá de lo que nosotros estamos viendo en esta cajita que tiene que ver precisamente con computadores. Basado en esto, quiero contarles, esto está muy precario y por lo mismo también les pido disculpas, pero es mostrarle un poco el tema de Cyber Day. Muchos de ustedes antes de Cyber Day estaban al tanto, les llegaban por correos, por ejemplo, noticias, les decían, oye, ten cuidado con compartir tu contraseña, ten cuidado con compartir información de las tarjetas, ten cuidado con compartir información que puede ser utilizada en tu contra, etcétera, etcétera, porque eso finalmente va a conllevar a fraudes. Y ahí por lo general nosotros contamos con dos dispositivos, con el computador o con el smartphone, cuando queremos, caso práctico, hacer una compra en un Cyber Day, que eso por lo general va a llegar a una nube o a un sitio que va a estar expuesto a internet. Y da lo mismo el escenario, pensemos en este caso en una integración de sistemas, ¿vale? ¿Por qué lo pienso de esta manera? Porque la integración va a tomar, por ejemplo, distintas organizaciones, va a tomar, por ejemplo, cuando tú quieres pagar, quieres comprar algo y te deriva a un portal de Transbank o te quiere derivar a un portal, qué sé yo, del banco en el que estés, etcétera, etcétera. Son actividades integradas que se encuentran finalmente en una nube. Y eso finalmente también conlleva riesgos, por ejemplo, de los accesos, que la idea es que esos accesos estén limitados y estén validados, que los canales de transmisión, es decir, toda la vía por donde pasa el dato esté realmente cifrado, esté realmente seguro, y ahí te puedes encontrar con temas como eh, el mismo desarrollo seguro que les comentaba anteriormente, el gobierno para que algo se esté ejecutando correctamente, las las auditorías de repente para muchos de nosotros pueden ser un gran dolor de cabeza porque finalmente son ellos los que nos están controlando, los que nos están ahí con los ojos puestos en nosotros, así como psicópatas básicamente, diciendo, oye, ¿cómo hay con esto? Bien, ya, ¿por qué este hallazgo? Y te quedaste en blanco y cagaste. Entonces, eso de repente, eso finalmente te va a permitir también mantener una continuidad, o una mejora continua, perdón, en temas de riesgo. Y a la vez, si nos enfocamos en las organizaciones y en las redes por las cuales están conectadas, también te vas a encontrar con otros temas, con gobiernos, PCI, que es una certificación, perdón, es un estándar que exige la industria de las tarjetas de crédito para que tú puedas efectuar transacciones, leyes, la llama gestión interna de una entidad, la tecnología con la que manejas el escenario, etcétera, o más bien con la que soportas todo el servicio que estás entregando de manera intangible, y eso que va muy de la mano con la continuidad de negocio. Y así, obviamente, esto que está, insisto, y insisto con mis disculpas, explicado de manera bastante precaria, se ve apoyado con la investigación y desarrollo, con los medios de autenticación, con un montón de tecnologías que no necesariamente fueron hechas por informáticos, sino que también apoyados por muchas otras entidades y que finalmente, que aparece aquí más arriba, llegan a un usuario final que puede ser totalmente vulnerable y caer en un fraude e entregar datos de tarjetas de crédito. Y por lo mismo quería comentarles un poco el dilema de la capa 8, que yo siento que la capa 8 es el principal problema por el cual hoy en día estamos pasando la gente que trabaja en ciberseguridad o en seguridad de la información. La verdad, la gente que está trabajando, porque estaba recordando casos de otros rubros, nada que ver con tecnología, y que también lo están pasando como uno. O sea, también de repente el principal dolor de cabeza es la gente con la que interactúa. ¿Por qué les comento esto? Por lo menos en los primeros años de la carrera de informática, nosotros hablábamos nos enseñaban el modelo OSI, que nos presenta 7 capas de cómo tú puedes llegar, eh, por ejemplo, que algo llegue a tu computador y tú puedas visualizarlo a través de una interfaz.
Estamos hablando desde desde un impulso eléctrico hasta lo que estamos viendo en este momento en nuestras pantallas, pero hoy en día el factor más relevante, el dolor de cabeza más grande que estamos llevando como trabajadores es la capa 8, porque que es la que se encuentra entre el teclado y la silla. Es así de simple. Nosotros mismos somos nuestros principales dolores de cabeza al punto en que ya nos acordamos de sus parientes, nos acordamos de todo el mundo y nos ponemos mandamos unos rosarios por los cuales la RAE hasta nos cobraría multa. Entonces, pensando en este punto, quería comentarles algunos escenarios de lo que se van a encontrar cuando estén trabajando, no solo en ciberseguridad. La primera foto, ¿quién of the Narf? Juego de Tronos, chicos. Va a haber un juego de egos tan grande en lo que se estén desempeñando, en ese tira y empuje de quién tiene la razón, en ese foco de quién tiene la palabra absoluta, y resulta gente que finalmente todo lo que estamos haciendo, más que una ciencia, es un arte. Siempre van a haber opiniones distintas, siempre van a haber discrepancias y finalmente ese Juego de Tronos lo único que va a hacer es contaminar el ambiente en el cual tú estás no solamente trabajando, porque también te vas a encontrar con algunos grupos laborales del rubro o de lo que sea, y te vas a decir, oye, ¿por qué tan tóxico este ambiente? ¿Por qué me estoy encontrando con este escenario tan desagradable? Y principalmente va muy de la mano con este Juego de Tronos, con este juego de egos, y que siempre, chicos, se lo van a encontrar de repente uno cuando chicos hasta lo veían los papás. Así de directo. Después, la siguiente imagen, eh, se van a encontrar con escenarios en los cuales intentaste dar un mensaje y la gente no te va a entender. Y eso te va a dar una oportunidad también de mejorar tu comunicación efectiva. Te va a dar una posibilidad también de mejorar el cómo te expresas frente a la gente. Y esto, sobre todo para la gente más introvertida, es un desafío gigante por la dificultad que tienen para comunicarse con gente. A mí, por ejemplo, que me ha costado dar esta charla y que dije, ya, vamos al choque, es difícil entregar un mensaje eh, sencillo cuando hablamos de temas tan técnicos, de temas más complejos, eh, para que la gente sepa básicamente qué es lo que estamos viendo. Y que esto va muy de la mano con la siguiente imagen. Acá, no sé si alguno vio la segunda parte del Señor de los Anillos, las dos torres, o leyó el libro. Esto ejemplifica muy bien el escenario de esa maravillosa batalla y que muestra muy bien con qué escenario te vas a encontrar. O sea, el CISO, el oficial de seguridad, que es el mandamás, o más bien el responsable principal de que los datos, ojo, de la información esté correctamente protegida. Te vas a encontrar con un equipo de ciberseguridad que va a estar intentando tirarle flechas a los orcos, que en este caso es el Internet. Te vas a encontrar con un SOC. SOC quiere decir Centro de Operaciones de Seguridad. Son como, por decirlo de alguna manera, la primera línea de defensa que va a estar pendiente de que todo lo que esté haciendo se vaya mitigando. Pero muchas veces, cuando hace excepciones con ciertos proveedores o inclusive con ciertos funcionarios, va a tener una brecha para que los orcos entren a tu fortaleza. Independiente de que tú, por ejemplo, tengas un firewall acá, un cortamuros, algo que te bloquee de los accesos, de repente te vas a encontrar con una brecha en un lugar donde jamás en tu perra vida habías visto. Y por supuesto, y que ha pasado varias veces, te vas a encontrar, perdón, con el insider. El insider o esta amenaza tiene que ver principalmente con la persona que está dentro de una entidad o dentro de una organización espiando o entregando información o haciendo algo indebido. Otros escenarios tienen que ver con no vas a dormir muchas veces. Y esto no solamente en el mundo de ciberseguridad, esto en el mundo laboral. Te va a tocar muchas veces estar tan alerta 24/7. Esto es parte de la letra chica que nunca vimos cuando decidimos estudiar una carrera X, porque finalmente lo que estamos haciendo es como un robo de casa. Tú no te vas a dar cuenta
y de repente intervinieron y te van a robar. Te vas a preguntar muchas veces y se puede ver acá, ¿por qué mierda pasó esto? ¿O qué pasó acá que no lo vi? Y te lo vas a cuestionar y lo vas a ver y te vas a dar cuenta de que eso efectivamente te va a causar problemas, te va a causar dolor de cabeza, vas a caer. Sí o sí vas a caer. O sea, cuando me refiero vas a caer, quiere decir que vas a fallar. Y en fallar es donde está el intento de poder levantarse y mejorar. Otro punto importante, y aquí, bueno, yo, sobre todo mis compañeros y mis amigos de repente se ríen harto cuando me tiro a tirar puteadas en contra de los jefes de proyecto porque la necesidad de ellos requiere sacar algo adelante. Pero también empatizando con ellos es que muchas veces se van a encontrar con muchos escenarios en los cuales van a estar totalmente desinformados y el rol nuestro también es ver cómo los apoyamos. Y esto no solamente con los líderes de proyectos, sino que con toda persona o toda área, todo equipo que requiera hacer algo y que pueda conllevar algún riesgo. Vas a odiar muchas veces los lunes. Y va muy de la mano con la primera imagen que vimos en el slide anterior, porque eh, sentiste que no descansaste lo suficiente el fin de semana, en el cual vas a ver el despertador o vas a decir ya qué día es. Ay, lunes, la concha de tu madre. Muchas veces hasta te vas a tu autoestima va a estar por los suelos. Lo mencioné anteriormente, vas a caer, te vas a autoconsiderar el rey de los hueones, hasta el faraón o el emperador de los hueones. Te va a pasar, te vas a dar cuenta de que lo que estás haciendo en el día a día, la gestión de un riesgo que no viste, de un riesgo que de repente lo levantó otra persona por otro carril y que ni siquiera tenía el expertise para decirlo, para saberlo, y que tú no lo viste y dices, ¿cómo puede ser tan hueón, Dios mío? Te vas a encontrar con ese escenario sí o sí. Esto lamentablemente, sobre todo cuando te encuentras en escenarios de incertidumbre o cuando te encuentras con escenarios donde si bien es cierto existen buenas prácticas, siempre va a haber algún error, algo que la caga. Esto es ensayo y error, ensayo y error, y ensayo y error. Pero siempre tiene que haber un aprendizaje. Si no, te va a pasar lo de Patricio, te va a explotar la cabeza. Y va a pasar. O sea, sí, va a llegar un momento en que vas a quedar como mirando un punto fijo y dando vueltas y dices, ¿qué mierda hago? Y no sé qué hacer. Cuando te ocurra eso, pide ayuda. No es pecado no saber algo. Nunca vas a saberlo todo. Yo mismo no lo sé todo. Y lo que le estoy mostrando en este momento es basado en mi experiencia. Recuerdo muy bien cuando había entrado a mi primer trabajo, primer trabajo formal. Esto fue después de la práctica. Y no tenía la más remota idea, no tenía la más remota idea de qué era una regla de firewall. Que si bien es cierto, la vi en la universidad, yo el jugoso de mierda, lo único que había hecho era lesear con mis compañeros. Y me dijeron, no, velo con el compadre de telecomunicaciones. Que telecomunicaciones, por lo menos en ese entonces, velaba principalmente porque las redes informáticas de esa empresa estuvieran bien controladas y no presentaran ningún problema de continuidad. Y cuando le fui a preguntar la primera vez, este compadre, como recién lo estaba conociendo, el trato obviamente era mucho más de tomar distancia. Y yo no sabía cómo relacionarme con la gente porque estaba tan acostumbrado al tú a tú, a la talla, a la broma. Y me encontré con una situación tan incómoda, una salida de la zona de confort tan potente que me explotó la cabeza y no sabía qué hacer. Y por lo mismo la siguiente imagen, no me detenga, la canción de Queen, Don't Stop Me Now, es darle, levantarse, te vas a encontrar con situaciones en las cuales tú también te vas a autoconvencer y muchas veces hasta ese autoconvencimiento va a estar equivocado. Lo mismo bromeo con mis compañeros también, que de repente, y esto ya obviamente en broma, te encuentras con una situación que te vuela la cabeza, en la cual tú dijiste, estos compadres se despiertan, se deben despertar a las 5 de la mañana, se lavan la cara y se proponen, se miran al espejo y dicen, ya carajo, hoy es el día, voy a ser más ahueonado que ayer. Y eso va muy de la mano con esa imagen y no te vas a dar cuenta y vas a caer también en eso mismo. E inclusive, si lo ven, esto va muy de la mano con cualquier situación laboral, no solamente ciberseguridad. La diferencia principalmente la ciberseguridad con lo que ve la demás gente en su trabajo es netamente el escenario con el que se encuentra.
pero el día a día, la interacción con la gente, etcétera, etcétera, se van a encontrar en cualquier parte. Temas a futuro. No sé si, chicos, si se puede ver toda la slide, inclusive el punto de más arriba, sino para irles comentando muy a grandes rasgos, que de hecho, más que temas a futuro, son como los temas trending. Ya, gracias chicos. Buenísimo. Son los temas trending que se están hablando hoy en día con mucha frecuencia. El Big Data, ahora que felicito a la universidad que estén trabajando, que estén ya con una carrera de ingeniería en ciencias de datos. El Big Data hoy en día es algo sumamente relevante y, y como tal también todo lo que es seguridad de la información va muy de la mano con ello. Hoy en día los que trabajamos en estos temas nos toca mucho trabajar con el CDO, que es el Chief Data Officer o el oficial en jefe, por decirlo de alguna manera, de datos, porque finalmente nosotros de repente podemos decir, sabes que este dato podría ser confidencial, clasificado de esta manera porque puede ser abarcado de este otro modo o puede implicar tal riesgo. El 5G es un tema futuro porque nos están vacunando y ahora vi que nos está viendo. No, mentira. El 5G porque es una tecnología que, al ser tan nueva, en estricto rigor, no te garantiza de que los protocolos que estén manejando sean 100% seguros. No te, n- una tecnología, sobre todo las que son más nuevas, no te garantizan 100% es como lo que pasa con el coronavirus, la verdad, que una vacuna, todo el tiempo que tardó una vacuna en salir eh, y que nosotros fuésemos vacunados, tuvo que pasar muchísimo tiempo para que se garantizara de que una vacuna era efectiva y servía. VR y AR, esto es realidad aumentada, realidad virtual. Esa realidad que de repente, o que realmente, no es real obviamente, pero que vemos de repente a través de nuestros teléfonos, que ponemos la cámara y ¡pum! Aparece un dinosaurio. Jurassic Park y te asusta. Pero también la realidad aumentada o la realidad virtual pueden conllevar riesgos, pueden conllevar también inconvenientes, pueden presentar vulnerabilidades. Se está hablando, se habla mucho de que se está buscando llevar todo este mundo digital, este mundo que nosotros no vemos y que nosotros lo vemos a través de una pantalla, a través de lentes, que nosotros podamos ver esa realidad virtual o el internet con otros ojos. Y eso es arma de doble filo, porque finalmente como es tecnología puede ser roto por el hombre y puede manipularse de tal manera, obviamente esto en ocasiones es muy paranoico, pero que podría pasar a futuro. Los que han visto animación japonesa sabrán muy bien con la serie Sword Art Online, donde el mandamás de un juego de video virtual manipula el juego de tal manera que los chicos no se puedan salir y que si mueren de verdad. Suena muy, insisto, suena muy exagerado ese escenario, pero a lo que voy es que esa distorsión de la realidad, esa manipulación y esa distorsión malintencionada de la realidad también sigue siendo un riesgo. Las mismas legislaciones, la ley de protección de datos, todas las leyes o todos los reglamentos que rigen a las organizaciones para poder mantener protegidos nuestros datos, el ciberterrorismo, lo mencionamos anteriormente, las APT, la robótica, el cómo mantenemos protegidos también a los robots o estos hardware que están automatizados para ayudarnos con nuestras soluciones. El deepfake, en términos bien simples, es colocar la imagen de una persona en un video con otra persona y que se vea muy real. El deepfake, por ejemplo, hay un video que me encanta que muestra una escena de El Resplandor, que interpretada por Jack Nicholson, pero con la cara de Jim Carrey y se ve, pero es Jim Carrey como si lo estuviera interpretando. Así mismo salió mensajes donde Obama apareciera como si dijera algo, siendo que en la realidad jamás lo dijo, y eso implica un riesgo reputacional, perdón, horrendo. La transformación digital, hoy en día, sobre todo producto de la pandemia, está en una potencia tan grande que lo que estamos viendo es que este panorama se va a llevar a los teléfonos, los computadores, la concientización de que lo cual ya hablamos, la seguridad en la nube, que ya también lo habíamos comentado, es
es un tema futuro muy importante, y la infinita incertidumbre y la puta paranoia, que es un mal que desarrollamos sobre todo los que estamos trabajando en riesgo. Perdón. Ahora, ¿cómo podemos empezar? Esto es bien importante. Eh, Tutoriales, sitios y cursos gratuitos hay por todos lados. Afortunadamente hay una buena fuente para poder empezar a involucrarnos, pero va a depender también muchas veces del rubro en el cual nosotros queremos involucrarnos. Podemos meternos en temas de concientización, en protección de redes. Como lo veíamos anteriormente, es tan amplio el tema que tienes que ver primero dónde estás en este momento, ver si te gusta, probar por otra vía, y de acuerdo a eso ir viendo si efectivamente puedes proteger algo y con eso involucrarte en el tema de la ciberseguridad. La misma gente que trabaja en desarrollo o en redes, de hecho, hoy en día gran parte de la gente que trabaja en ciberseguridad se relaciona con temas de redes o con temas de telecomunicaciones o con temas inclusive de electricidad, porque tiene relación precisamente con la parte tecnológica, pero que actualmente va mucho más de la mano con temas mucho más transversales. Eh, el, el principio acá es entregar un mensaje lo más claro posible y entregar una vista lo más entendible posible. Decimo también tiene un montón de estándares, de frameworks, de- tiene un montón de buenas prácticas para poder conllevar de mejor manera tu gestión en la ciberseguridad. Y así también te puedes encontrar con grupos de ciberseguridad. Tú mismo puedes armar un grupo con tus amigos, con tus compañeros, compartir información de temas de ciberseguridad o involucrarte en redes más grandes como lo son la Sociedad Chilena de Ciberseguridad, que, ojo, aquí lo que voy a mencionar, tienes que primero darte a conocer, registrarte. Tienen sus canales de comunicación estas organizaciones para poder participar, porque te vas a encontrar con gente del rubro que se te ocurra en todas estas. Te vas a encontrar con gente que va a compartir una cantidad enorme de conocimiento y que muchas veces, sobre todo si estás recién estudiando, se te va a ir en collera y va a decir, ¿qué idioma es este? Y quisiera destacar en el último, que se llama Hakada. Hoy en día hay un déficit muy grande de mujeres que están trabajando en ciberseguridad, siendo que hoy en día la mujer tiene un rol sumamente relevante para el rubro, pensando en que la visión que ellas tienen de la seguridad de su información es potente. O sea, nosotros como hombres, por ejemplo, y aquí no quiero poner machista, sino que es llevar un contexto generalizar y tal vez más tirado para la antigua de lo que se suele o solía hacer. Nosotros tenemos una pura cuenta con una clave extensa o una clave X, pero que es más compleja. La mujer puede tener dos cuentas de Facebook y tú no tienes la más remota idea de que realmente las tiene, hasta tres, inclusive. Entonces, esa visión distinta te permite tomar te permite ver fuera de la caja, hasta pensar de repente como si el delincuente, pensar de una manera distinta y decir, ah, mierda, ¿y por qué no se me ocurre esto? Hakada es un grupo que está dedicado a mujeres que trabajan, o sea, que trabajan y se especializan en ciberseguridad. Y es un grupo al cual yo por lo menos valoro harto precisamente por ello, porque están tomando mucha relevancia hoy en día en las redes, y eso vaya que se admira y se agradece. Pero sobre todo quisiera quedarme también con la imagen del centro, y va de la mano con lo que les comentaba sobre cómo vamos construyendo nuestro camino a la ciberseguridad. No hay un ingrediente secreto, eres solamente tú. Y lamentablemente, a lo más nosotros como los que trabajamos en el rubro podemos darte referencias, pero eso no necesariamente va a ir de la mano con la que te gusta realmente. Como tips, de más decir que hay que ser curioso, echar a perder haciendo. Por eso le mencionaba anteriormente Kali, Parrot, Metasploit, que es una aplicación que lo que te permite es que cuenta con tantas vulnerabilidades que te permite por lo menos conocerla y después ir jugando. O también establecer de repente alguna política o algo, o alguna regla del juego que te diga cómo podéis romperla, cómo podéis de repente meter mano como buscando el lado malicioso y romperla de alguna manera. Hay que entender que acá cuando hablamos eh, de seguridad, no lo veamos solamente como software o hardware, veámoslo también como procedimientos, como buenas prácticas, como estándares, como normas, como lo que sea, hasta como temas matemáticos que la gente, bueno, los especialistas en matemáticas, los especialistas en estadística o en temas más de números buscan.
romper. De hecho, cuando te encuentras con un algoritmo que lo que busca es cifrar información y lo rompen, es porque también participaron muchas veces matemáticos en esta resolución. Nunca rendirse, ser un continuo estudiante y asumir que no lo vas a saber todo. Siempre te vas a encontrar con una persona que va a saber más que tú. Siempre te vas a encontrar con alguien que va a saber algo que tú no. Siempre ser humilde y también compartir conocimiento no es pecado. Eh, lo que sí, y es lógico, lo que sí realmente tienes que reservarte es de la información que tú sabes que es confidencial o que no tienes por qué difundirla. A lo más puedes decir, mira, la buena práctica es esto. Hay que tener ojo a nivel tecnológico. Hay que tener claro, por ejemplo, que una Wi-Fi libre puede que no esté cifrada y una brecha abierta para poder que te tomen tus datos. Tener precaución con nuestros datos privados, que eso está más que difundido en todos en nuestros medios. Tener claro que los riesgos están en todos lados. Sí o sí, hagas lo que hagas y puede implicar un riesgo, pero no necesariamente para caer en la paranoia, sino que para que estés consciente de que sepas asumir tus riesgos, asumir tus responsabilidades, em, asumir tus actos, sobre todo. Nunca subestimar a tus pares. Estás trabajando en equipo. Hoy en día, y por desgracia, en muchas organizaciones, afortunadamente de las que he trabajado no me ha tocado verlas, pero sí he visto cómo de repente mira en menos a la persona que ya está por jubilarse o la persona que está totalmente nueva, siendo que pueden entregarte visiones totalmente distintas o permitirte conocer mejor una organización o lo que estás haciendo o entender el por qué y de acuerdo a eso mejorar tu mensaje o mejorar lo que estás haciendo, mejorar tu gestión. Lo mencionaba anteriormente, el tema de la paranoia. Ser paranoico pero no en el mal sentido, sino que pensar precisamente en temas de riesgo, pensar en la información de nuestro entorno, cuando tú, por ejemplo, estás desarrollando una aplicación o cuando estás implementando algo, pensar qué podría estar pasando con esta información, titularse. Lamentablemente, las organizaciones le dan, por lo menos en Chile, le dan mucho peso tanto al título como a las certificaciones porque finalmente eso es lo que les demuestran a ellos como que la persona por lo menos cumple o tiene conocimiento de lo mínimo que se debiera saber para que el perfil que están buscando sea compatible con una organización. Y, por supuesto, tener más que claro que no permitir em, que alguien te diga que tú no puedes hacer algo, ni siquiera tus papás. Yo creo que muchos de ellos, muchos de nosotros pasamos por eso y es complejo o es fuerte cuando de repente tu padre o tu madre te pide disculpas por algo así. Porque eso que también te demuestra que fuiste capaz y de que te la pudiste. Y eso es clave, es creerse el cuento, es no rendir, que lo mencioné antes, no rendirse. Y lamentablemente eh, el trabajo, y digo lamentablemente porque mucho yo sé que le va a dar la paja, le va a dar que la va a trabajar. Oye, el esfuerzo finalmente, por lo menos para muchos de nosotros, eh, nos ha permitido estar donde estamos. Y no solamente el esfuerzo, sino que también eh, buscar en lo posible ser buenas personas y que si nos critican siempre lo tomemos con la mejor humildad posible. Quisiera cerrar esto con una frase que me encantó, que la dijo Andrés Velázquez en una presentación en el Simposio Lo Vea. Dijo, según Eugene Spafford, un profesor de la Universidad de Purdue, una computadora segura es aquella que está apagada, desconectada, guardada en una caja fuerte de titanio, encerrada en un búnker de concreto y resguardada por guardias muy armados y muy bien pagados. Aún así no apostaría mi vida por ella. Con esto quisiera cerrar y agradecer y, bueno, por lo visto, por la hora, pedirle disculpas porque fue bastante extenso, pero créanme que es mucho de lo que se puede hablar y esto lo conversaba anteriormente, por lo menos daría para 3 horas con cerveza, así que dejo la ventana abierta para para sus dudas o consultas y nuevamente agradecerles la oportunidad. Gracias, gracias Juan por tu gran exposición sobre el tema de seguridad. Antes de hacerte un par de preguntas sobre lo expuesto, agradeceríamos
agradeceríamos a los asistentes responder la encuesta que ha sido enviada en un par de ocasiones sobre estos temas que estamos haciendo, sobre todo por las presentaciones. Mira, dentro de una de las preguntas dice, muchas veces se debate sobre si deben crear leyes contra la venta de información sobre consumidores o violaciones a la privacidad, etcétera. Pero, ¿qué tan capacitado estaría el gobierno para llevar a cabo la práctica de dicha ley? ¿Daría el ancho? ¿Qué opinas tú, Juan? ¿Cómo, disculpa? Se habla mucho del tema de la venta de información sobre consumidores o violaciones a la privacidad. Entonces, se supone que están realizando al gobierno para llevar a la práctica una ley contra este tipo de venta de información. ¿Tú crees que actualmente el gobierno da el ancho para poder generar este tipo de ley, llevándola a la práctica, el tema este de la venta de información de consumidores o violación de privacidad? Mira, lo hemos conversado en varias oportunidades, tanto con amigos como con compañeros, con gente que trabaja en ciberseguridad, y lo vemos como un panorama muy complejo, considerando que ya hay muchas brechas de seguridad rotas. De hecho, eh, creo que el ejemplo más claro de esto es el mismo root. El root hoy en día tú puedes de repente preguntar por el nombre de una persona en un sitio web y ya lo vas a encontrar, y lo único que falta es que esté estipulado una constitución de que el sitio es que es un dato público. Entonces, hoy en día siento y siento que es un mal que hasta el día de hoy se mantiene vigente, y que por lo menos desde que empecé a trabajar el 2012 lo he estado viendo, que la ciberseguridad o la seguridad de la información en general tiende a ser llevado de manera reactiva en vez de manera proactiva, y por lo tanto eso nos va a llevar finalmente a tener que tomar una decisión de una de dos: o aceptar un dato como público, o crear un dato nuevo, pero que esta vez se maneje de manera privada. Claro, hace una duplicidad así. Oye, y desde el punto de vista del 5G que está como por caer acá en Chile, ¿qué tan preparados estamos? Porque se abre un gran espectro de ataque con respecto a todo el cuento 5G. No sé cómo estamos en esa dimensión. Respecto a 5G, bueno, desconozco en profundidad el escenario en el cómo se viene el 5G, pero por lo menos las publicaciones que se están dando a principios de año y a finales del año pasado estaban mostrando que habían grandes brechas de seguridad en dicha tecnología. Pero entiendo que eso dependía mucho también del tipo de 5G que se implementaba, o de la norma del 5G que se estuviese implementando. Hoy en día, si bien es cierto, el 5G puede entregarte estas brechas, eh, apreciación personal, más que verlo como un tema 5G, yo lo vería como como una visión de telecomunicaciones, de cómo tú proteges la red 5G, de cómo tú, más de que proteger el protocolo 5G en sí, de cómo tú vas a tener el 5G, o sea, o más bien, cómo tú vas a llevar el 5G implementado de tal manera de que, por ejemplo, si yo en mi dispositivo tengo 5G, más que preocuparme que el 5G sea lo que me abra la brecha, tengo que preocuparme que el dispositivo, tanto a nivel de su software como de su hardware, tenga una implementación, o sea, tenga controles mitigatorios, controles de seguridad más rigurosos o bien preparados. Hay que ¿Cómo pensar, se...? esto, siento que, disculpa la interrupción, es que bien breve. Sí, dale, dale. Piénsalo por capas, velo por capas. 5G es una capa que simplemente te dice el protocolo de comunicación y a la velocidad a la que te va a conectar, pero tienes que agregarle más capas de seguridad para ver cómo tú vas a proteger tus datos. Vale, bien. Las últimas dos preguntas tenemos una de Andrés Barriento que dice, ¿cómo piensas que puede mejorar el gobierno el nivel de servicio digital? Ufa. em, lo que pasa es que, a ver, aquí les pido disculpas porque había un concepto bien relevante que tenía que haber mencionado,
y que tiene que ver con el concepto de cultura. Hoy en día lo que se busca, y sobre todo la gente que trabaja en entrenamiento y concientización, no busca precisamente generar conciencia sobre temas de seguridad, o sea, de sus datos, sino que de cambiar la cultura, de cómo de cómo tú llevas tus datos. ¿Por qué menciono esto? Porque va de la mano con la primera pregunta sobre el cómo veo el tema por ejemplo, del root, de qué es lo que pasa con nuestros datos. Está complejo porque si bien es cierto la necesidad, la demanda de la gente es altísima para ¿cómo se llama? Para los servicios que se requieren hacer, caso práctico, lo que se hace por el registro civil, el mismo servicio que entrega con comisaría virtual, de repente no están los recursos o no está la tecnología suficiente para para poder fortalecer, digamos, la seguridad en un servicio que estás entregando. Tú puedes tener, por ejemplo, reglas de juego establecidas, puedes tener un gobierno establecido para algo, pero si tú no tienes los controles, si tú no tienes las reglas de juego establecidas y controladas y que efectivamente se estén realizando, entonces finalmente lo único que va a tener es un documento escrito y nada más. Bacán. Y la última, Lucas Corco hace una pregunta relacionada al voto electrónico. ¿Ves el contexto chileno ante la implementación del voto electrónico? Si estamos dentro de esa posibilidad, eh, tenemos todo el cuento tecnológico que nos permita, de cierta manera, que el voto chileno, el voto sea electrónico en Chile. ¿Da una seguridad del voto? Esto es una apreciación netamente personal. Vale. Para mí un no rotundo. Y es más por un principio de decir de que si Chile está preparado o no, o de si Chile cuenta con los medios, etcétera, etcétera, es es porque todo lo hecho por el hombre puede ser roto por el hombre. Sobre todo si es algo pasa por un medio intangible o por un medio invisible. Un voto tú no vas a saber finalmente dónde va a parar, independiente de que te entreguen documentación o algo donde tú puedas ver, entre comillas, la transparencia de lo que se está haciendo. En cambio, el método de voto actual eh, busca por lo menos, o por lo menos cumple, e inclusive es reconocido, entiendo, por ello, o eso es lo que estaba escuchando dentro de radios, de videos, etcétera, de que es reconocido precisamente porque, si bien es cierto, es una manera más, y me disculpan el concepto, más rústica para votar, sigue manteniendo tanto la transparencia como la confidencialidad, bueno, y de hecho la triada de la seguridad de información en el proceso. Insisto, esto es netamente personal. Ahí veo una pregunta bien interesante, disculpa, que habla ¿Blockchain? inmediatamente por el blockchain. Sí. Lo que pasa es que el blockchain, sí, bueno, eso, si bien es cierto, podríamos decir de alguna manera que sigue en pañales porque debe llevar cuánto implementado ya en mercado más grande rasgo, ¿no? 5, 6 años. 5 años, por ahí, sí. Podría servir, o sea, podría servir el blockchain, pero eso no te garantiza 100% de que un archivo, o sea, digamos, un dato o algo cifrado, en algún momento pueda ser roto igual, a diferencia de algo de algo más manual que está protegido por una cortina, después lo llevas a una urna. Claro, siempre está la posibilidad de que te roben la caja y después puedas manipular los votos de manera malintencionada, pero por lo menos la vía actual, siento yo, que garantiza más la transparencia versus un medio más intangible y en el cual tus ojos no tienen el control total de lo que se está haciendo ahí. Vale, súper. Bueno, eh, para terminar, agradecerte enormemente, Juan, por tu tiempo, por eh, marejada de información con respecto a la situación de tu experiencia en todo el cuento de ciberseguridad, seguridad, continuidad de negocio, etcétera, que son súper valiosas para los que estuvieron presentes, obviamente, en la presentación. Y agradecer a la asistencia. La verdad que
a todos y a todas por estar presentes acá en esta charla de Juan Guerra Avilés. Gracias a todos y a todas. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Juan, muchas gracias. Un Un aplauso abrazo, gracias a virtual, todos. Un Que abrazo estén muy también para bien. ti. Muchas Cuídense gracias. harto. Y también a los titulados que hemos visto, a Daisy, hemos visto a Mariano Castillo, a Christopher, a muchos más que están presentes. Muchas gracias.